con los pies para adelante. Javier, te escuchamos sobre lo que dijo el presidente y sobre la denuncia. Buenas tardes, noches. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Yo creo que el presidente Javier Milei hizo bien en contar por cadena nacional a todos los argentinos lo que él está tratando de hacer a través de sus medidas y reflejar lo que la casta política, ¿no?, del kirchnerismo, del peronismo, de los radicales tratan de bloquear, ¿no? Los anuncios de Javier Milei para blindar el superávit fiscal, sobre todo esas sanciones para esos legisladores que avalen presupuesto con déficit, pues obviamente no ha gustado a la casta política, pero ha hecho muy bien Javier Milei en que todos los argentinos, como digo, sepan sus esfuerzos por garantizar ese equilibrio fiscal, que es el que va a llevar a Argentina a la senda, ¿no?, de la recuperación, a la senda de la prosperidad, que es en la que está, con la contención de la inflación, con esta Argentina que vuelve a traer inversiones. Ahora acabo de estar en Neuquén y los proyectos inmobiliarios se ven en la ciudad, están llegando más inversiones a través del RIGI, y hace bien también, ¿no?, en contarle, como contó en la derecha FES, como la vicepresidenta Victoria Villarroel pues está tratando del Senado, ¿no?, para bloquear sus medidas económicas, ¿no?, y las medidas necesarias, como digo, para devolver a Argentina la grandeza que le correspondía. Y lo hizo, como digo yo, en horario de máxima audiencia, teniendo grandes picos de audiencia y contándole con transparencia, con honestidad a los argentinos que, por un lado, hay un gobierno honesto que cumple y que quiere aplicar la motosierra y que quiere, obviamente, echar a un montón de chorros que siguen beneficiándose del Estado, quiere achicar ese gasto público. Y luego hay, como digo, una generación de políticos que llevan empobreciendo a la Argentina, robando con coimas, robando con imprimiendo billetes, robando, gastando más de lo que ingresa al Estado, que está bien que ahora que vienen las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires y que vienen sobre todo las de octubre, pues Javier Milei, ese llamamiento que hizo a la ciudadanía de que apuesten por la Libertad Avanza, que apuesten por el gobierno, porque obviamente si en el Congreso, en octubre, en el Senado hay una gran mayoría para la Libertad Avanza, no va a tener que necesitar hacer malabarismos como está teniendo que hacer, enfrentándose a traidores, enfrentándose a gente que está utilizando su banca para traficar con influencias, ¿no? Y que no Martín Menem y Bonorón y otros representantes de la Libertad Avanza les toca a veces lidiar con situaciones complicadas en una Cámara que hay minoría para la Libertad Avanza y que hay legisladores que están tratando, como digo, de no pensar en el bien de su país, sino bloquear medidas que son necesarias para la Argentina en estos momentos por un simplemente cálculo electoral, un cálculo partidista y un cálculo sectario, ¿no? Y ahora estamos en España, me he encontrado a muchísimos argentinos de vacaciones en Ibiza, Mallorca, y plata hay. El problema es la informalidad argentina, Nos impactó porque hablaste con nosotros y al otro día te denunció la vicepresidenta Villarroel. ¿En qué está esa investigación y por qué lo hizo, de acuerdo a tu visión? Bueno, la vicepresidenta Villarroel tiene la piel muy fina, ella tiene una visión ultranacionalista de la política. Ella, su principal queja es que yo no soy argentino, yo ya tengo el DNI argentino, estoy viviendo en Buenos Aires, estoy invirtiendo en Argentina, y básicamente por poner una serie de tweets, por compartir información a otros medios de comunicación y también por mandarle un movilero a Catamarca a preguntarle por qué traicionó a 15 millones de votantes argentinos conspirando contra el presidente de la nación argentina, no una, ni dos, ni tres veces, sino en infinidad de ocasiones, diputados de Vox que me intentaron organizar un encuentro privado con ella para ella difamar a Javier Milei y a Karina Milei. Ella, cuando usa el Senado para bloquear las medidas necesarias como son el equilibrio fiscal, ella cuando hace guiños al peronismo, ella cuando piensa en una Argentina donde una persona como yo que ha venido a invertir, según ella, no puedo opinar porque soy gallego, no soy de aquí, un extranjero no puede opinar, pues esa es la visión que tenía el kirchnerismo, esa es la visión que tenía el peronismo, y yo creo en una Argentina grande como la que está tratando de hacer Javier Milei. Y claro, que me acusa a mí de intentar dar un golpe de Estado por dar una opinión, por ejercer mi derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa desde la derecha diario, pues me parece injusto, ella ridículo. Usa la frase golpe abogados, institucional. ¿Qué respondes a eso? Bueno, ¿quién da un golpe institucional? ¿La que usa el Senado para bloquear las medidas necesarias para el equilibrio fiscal de Milei? ¿O el periodista que en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión da una opinión y comparte incluso informaciones de otro medio, ¿no? Aquí lo importante es que ella, según mi abogado, busca un proceso para que se inicie una deportación o para que me metan en la cárcel, porque las acusaciones son tan graves, porque no ha ido por difamación, no ha ido por injuria, porque ella es perfil
público, ha ido directamente a tratar de compararme con los golpistas que dieron un golpe de Estado en Barcelona, en Cataluña, los independentistas, que usaron la violencia, que usaron fake news, que usaron desinformación y que sacaron a mucha gente a la calle. Entonces, ha metido en el saco a Lilia Lemoine, a tuiteros, ha metido en el saco a Nicolás Márquez, el padre de la batalla cultural, y yo me siento orgulloso. Y si por defender al gobierno de Javier Milei y por contarle a los argentinos cómo ella está tratando de conspirar, de maquinar, de operar contra Javier Milei, contra Karina Milei, teniendo reuniones con ella no, sino su equipo, con alguna empresaria a la cual le llegó a decir su equipo que el futuro es Victoria Villarroel y que tenían que apostar por ella y no por Javier Milei, si eso no es una deslealtad, si eso no es una traición, que venga Dios y lo vea. Y claro, ¿Te inquieta, se tiene que preguntar, ¿te inquieta el proceso, Javier, que eventualmente te puedan llegar a... Digo, ¿no? Muchos dicen que no tiene elementos, pero ella pide la prisión por eso. ¿Te inquieta esto o no? La verdad que estoy muy tranquilo. Si me tienen que meter en la cárcel por ejercer mi trabajo, mi derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, pues volveremos a los tiempos del kirchnerismo, del peronismo, del socialcomunismo que estamos viviendo en España. Es decir, es curioso como ni el propio kirchnerismo, con los cuales discrepo, estamos en las antípodas ideológicas, soy más duro que con Victoria Villarroel, ellos no han pedido una medida tan dura. Entonces habrá que pensar qué mal se siente ella para estar continuamente yendo a misa, a la Iglesia Católica y entiendo que confesándose y que tenga la piel tan fina. Ayer estuve en Neuquén presentando La Derecha Diario y como pasó La Derecha FES en Córdoba, cuando hablas de Victoria Villarroel te das cuenta que despierta más antipatía, más antagonía, más odio entre el público libertario que el propio kirchnerismo. Entonces ella tendría que hacer una reflexión y pensar por qué se ha rodeado de violentos como Pato Russo, que golpean, según Lilia Lemoine, a la diputada, por qué se ha asesorado de jóvenes que yo le llamo monos con pistolas, por qué ha tratado de tener una especie de casta a su alrededor o alquilarse villas de lujo en Tigre, ¿no? A través de asesoras, que yo lo desvelé en La Derecha Diario, lo desvelé en mis redes sociales y nunca me encontré una denuncia. Es decir, ¿por qué quiere mantener la casta política a toda cosa? ¿O por qué un movilero de La Derecha Diario, por el simple hecho de un lugar público, le pregunta por qué traicionó a 15 millones de votantes argentinos y por qué mandó a su seguridad a sacarlos casi a golpes, ¿no? Entonces, me sorprende que esté copiando, insisto, los métodos del kirchnerismo más radical, cuando Cristina Fernández de Kirchner perseguía a periodistas como Majul, como Feynman, como Nicolás Poniatski, como el propio Lanata. Y yo creo que entre los periodistas, entre los colegas, tenemos que defender nuestro derecho a la libertad de expresión. Insisto, he encontrado más piel fina por su parte, que me impute delitos tan graves, solo buscan su interés en que me expulsen del país, en que me deporten. Para mí es un orgullo vivir en Argentina, poder invertir en el mejor país del mundo y estar en Buenos Aires, que ahora mismo creo que goza de un país con mucha proyección frente a una Europa que está en decadencia, con tanta inmigración ilegal, con tanta falta de ambición y con una nueva generación joven de argentinos que ha apostado por un presidente que al menos no les miente y que está haciendo todo lo posible para aplicar la mate-cierre y para cortar la sangría que era el kirchnerismo, el peronismo y otras opciones políticas que no querían el bien de Argentina, sino que querían su bien propio. Con lo cual, si me tienen que echar de Argentina por defender la verdad, la libertad y contarle a todos los argentinos cómo han tenido una vicepresidenta que les ha fallado, que fue un activo político en campaña electoral y yo lo reconocí, ella fue un activo político, pero por ego, por fama, por mal asesoramiento de jóvenes, que yo le llamo monos con pistolas, como se dice en España, pues le han llevado por una senda de la envidia, de los celos, y ir contra periodistas y contra tuiteros, que la única arma que tienen, a diferencia de ella, que no tenemos recursos del Estado, es un teléfono móvil, el Twitter, y ya son más influyentes que muchos periodistas ensobrados. Entonces, yo lo que digo, que si tiene que denunciarme, que ahora sea la justicia la que determine, pero yo he estado hablando con mis abogados y están tranquilos, y la verdad que muy orgulloso de haber publicado lo que he hecho, de haber compartido la información que he hecho y lo volveré a hacer desde que llegué aquí a Argentina. Javier, te llevo a otro tema porque nos interesa tu opinión al respecto, y son las declaraciones de la ex canciller Diana Mondino. Calculo que